La economía de Sonora tiene una fortaleza, afortunadamente, muy diferente a la de otras entidades de la República Mexicana. De hecho, si Sonora se lo propusiera, estoy hablando hipotéticamente, tiene el potencial económico y social, mas no el político, ese lo desconozco, de convertirse en un país por sí solo. Y déjenme explico. La actividad productiva sonorense es fundamentalmente diversificada. Nuestro estado tiene una posición geográfica envidiable. Tenemos una amplia frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, principal socio comercial de México. Sonora y Arizona como estados vecinos se comprenden y se complementan de una manera también atractiva, por llamarlo de una forma, que provoca el hecho de que ambos estados, hoy por hoy estados, se conviertan en una megaregión con intereses mutuos, tanto en lo comercial como en lo industrial, no se diga en el turismo, y particularmente en el comercio. La derrama económica, por ejemplo, de Nogales, Arizona y Tucson, Arizona, tiene una relación directa con el consumo de los sonorenses en los Estados Unidos, particularmente en las tiendas, en materia comercial. Y a eso se suma, pues, lo de otros estados, sobre todo el de Sinaloa, que también tiene la cultura de ir a los Estados Unidos a consumir. Pero volviendo al tema de Sonora, con la capacidad que tiene la entidad, el Estado libre y soberano de Sonora, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Nuestra economía se sustenta en la fortaleza de su diversificación. Y a pesar de ser un estado totalmente alejado del centro del país, pero con la fortuna de estar junto a la frontera con otro país, nos permite que esa diversificación de nuestra economía no solo sea para el consumo local, es decir, que se produce en Sonora lo que aquí se consume, en su gran mayoría. Eso significa que podemos ser los sonorenses autosustentables en nuestra determinación como pueblo. Podemos producir nuestro frijol, nuestro maíz, nuestros vegetales, ni se diga, nuestros frutos, nuestra carne, nuestro pescado, nuestro pollo, nuestro pan, trigo, ni se diga. Tenemos todo para la autosuficiencia alimentaria del estado de Sonora, sin ninguna duda, sin problemas, con una tranquilidad absoluta, sin pedirle ningún centavo a nadie. Imaginemos que ahora somos casi un país, por llamarlo de una manera. Estoy hablando, insisto, hipotéticamente, pero tenemos esa posibilidad, que para alimentarnos nos las valemos por sí solos. Veíamos los resultados que se ha tenido en los últimos años, que lo publica el Imparcial el día de hoy, donde como las granjas camaronícolas del estado de Sonora, lo que se llama la acuacultura, pero fundamentalmente orientada al camarón, tiene un crecimiento exponencial y una fortaleza que por sí misma habla de la capacidad que tendríamos de contar con alimentos, en este caso del mar. Pero fundamentalmente esa producción se va al mercado nacional a venderse o al mercado internacional a exportarse, lo cual nos trae divisas y nos trae derrama económica que se queda en Sonora o se reproduce y se vuelve a invertir.
Pero aún así tenemos extensos litorales, todo el mar de Cortés, desde el Golfo de Santa Clara hasta Yavaros. En pocas palabras, si alguien tendría producción de mariscos, de pescado y de todos los productos del mar, seríamos nosotros. Pero para no desviarme en la fortaleza de económica de Sonora, es importante argumentar lo siguiente. Nuestra diversificación es impresionante y eso no lo vende el centro del país. Somos el número uno básicamente en minería, en producción de plata, en producción de oro, en producción de cobre, ni se diga, y en producción de muchos otros metales. Próximamente somos la ambición y la codicia de algunos legisladores que han estado intentando promover el que, no que se nacionalice, porque es un concepto erróneo, todo lo que existe en México, de acuerdo a nuestra constitución, particularmente el agua y lo que está en el subsuelo, es propiedad de la nación. Pero en Sonora se encuentra el mayor, el mayor depósito o reserva de litio, que es un mineral que se utiliza para la fabricación de las baterías que se usan en los celulares, en las iPads, en todas las pilas. Es decir, tiene un potencial mundial enorme para los próximos 20, 30 años. Y ya se está trabajando en un par de proyectos. Uno de ellos ya empezó con los estudios preliminares de exploración, seguramente pronto con explotación. Y otros dos están en proceso porque vi los manifiestos de impacto ambiental que se publican en los periódicos y ahí te das cuenta que ya vienen trabajando fuerte. Entonces en minería somos muy fuertes. En ganadería, ni se diga, el gran orgullo que tenemos los sonorenses, no solo de tener la carne clasificada que consumimos aquí en Sonora y que nos da un gran privilegio culinario, y que incluso nos identifica culturalmente con el resto del país por la carne asada, por nuestros cortes, por todo lo que implica la carne. Ah, pero en materia económica somos de los principales exportadores de ganado en pie. Aunque en lo particular un servidor ha insistido que ya es momento de entrar al sector secundario y luego al terciario, es decir, que salgan los productos de aquí ya enlatados prácticamente hacia el mundo. Y nuestra riqueza sería enorme como Estado. Y así me puedo ir brincando sector por sector. El sector agrícola tiene su fortaleza, tiene sus capacidades. Desde luego, pues que hay sectores como el sector social dentro de la agricultura, pues que le batallan, o los pequeños productores que siempre están dependiendo de los subsidios que le da el gobierno federal, que ya no hay subsidios, ya fueron cortaditos. Y entonces la agricultura tiene que evolucionar, pero ha estado evolucionando. Hemos pasado ya de muchos cultivos tradicionales como el trigo y el maíz y el cártamo a las hortalizas y a muchos otros más. El sonorense no se espera a ver qué piensan o qué ocurrencias traen por allá en la Ciudad de México respecto a qué hacer en sus actividades productivas. El sonorense hace las cosas. El sonorense produce, le mete ganas, le mete imaginación. El sonorense pasa las fronteras, busca el mercado nacional e internacional. Y ahí tenemos los casos de la producción de carne de cerdo que se va a Japón y a Corea y a Asia. No se diga muchos otros sectores como el industrial, donde tenemos nuestras propias fortalezas. Somos prácticamente líderes en la industria aeroespacial, es decir, en armar componentes para las compañías aéreas que ocupan sus turbinas, sus fuselajes, distintos procesos pues que se usan en este medio. ¿Y qué decir de la industria automotriz? Ensambladores, en el caso de la Ford, de productos, y a pesar de los cierres y de las crisis y de los problemas, nosotros seguimos siendo privilegiados por nuestra calidad de nuestra mano de obra, por nuestra disciplina laboral, por la facilitación que se le da a las industrias que están en Sonora.
Y créanme que puedo hablar de muchos sectores y en todos vamos a encontrar la misma constante. La diferencia la hacemos los sonorenses, que somos gente de trabajo, productivos. Ahí tenemos el turismo, cómo viene despuntando, particularmente en Puerto Peñasco, con un turismo internacional donde el 95% de nuestros turistas son básicamente de los Estados Unidos. Solo en algunas temporadas altas propias a las vacaciones mexicanas tenemos turistas de Chihuahua, básicamente de Ciudad Juárez y Chihuahua capital, y no se diga de Mexicali y de Tijuana, que ya le agarraron el sabor a Puerto Peñasco como un destino turístico nacional y también internacional. El comercio, los servicios y todo lo que se deriva del resto de las industrias también es fuerte, es unido, está totalmente comprometido con los sonorenses. El sector inmobiliario y de la construcción, ni se diga, no se detiene. Vea usted, Hermosillo, cómo siguen los fraccionamientos, las bodegas, las naves industriales. Ahora los edificios, los rascacielos. Hermosillo está empezando a convertirse de una ciudad horizontal a una ciudad vertical hacia arriba. Y los proyectos siguen y siguen. Y todo eso tiene que ver por la diversificación de la economía. Podrá irle mal a un sector, pero le va bien a otro. Y no dependemos del centro de la República, de la Ciudad de México, del DF, como quiere usted llamarle, ni dependemos del gobierno federal para sacar adelante nuestros procesos. Con Sonora sí se equivocan quienes creen, los teóricos de la economía nacional, se equivocan si creen que Sonora no puede ser un nuevo país. Tiene todo el potencial y todo el recurso humano y todas las riquezas naturales necesarias para ser un país y que su Producto Interno Bruto sea suficiente para tener ciudades pavimentadas, con agua potable, con drenaje, con electrificación, alumbrado público, patrullas, mejor seguridad pública, y viviríamos muchísimo mejor, como lo hacemos ahorita, que nuestros impuestos se van al centro del país y se invierten donde quiere el gobierno federal. Ojo, estoy hablando de un escenario hipotético en el que Sonora tiene todo para salir adelante y convertirse en un nuevo país. Políticamente, ahí ni opino nada de momento. Sería misión imposible, porque estas cosas de separarte requieren pelearte, requieren salirte del pacto federal, requieren muchísimas cosas. Pero bueno, lo importante es ponerlas sobre la mesa para que entendamos, particularmente los sonorenses, como lo hemos hecho desde la época de la Revolución, cuando se hizo el plan de Agua Prieta y se desconoció al presidente de la República, y fueron los sonorenses hasta México a tomar Palacio Nacional. Aquí no tenemos que tomar a nadie, ya lo tenemos todo aquí. Serían otras cosas y otros tiempos, y ya platicaremos de eso más adelante. Quise hacer esta reflexión porque a veces es muy importante la dignidad, tanto la dignidad política como la económica, y no se diga la social. No dependemos los sonorenses del centro del país para poder intentar ser un mejor estado. Pero sobre todo, tenemos todo, si así lo quisiéramos algún día, ser un país independiente. Piénselo. Saludos, gusto saludarlo.